Hola aprendices y bienvenidos a este tercer encuentro de genética mendeliana. Se preguntarán qué abordaremos el día de hoy. Por supuesto vamos a trabajar la tercera ley de Mendel y que tiene que ver con las características de cómo se pueden segregar los diferentes caracteres y que podemos tener caracteres no uno, ni dos, ni tres y que por lo general va a depender entonces de las características visuales o no visuales de ese progenitor. Para abordar este contenido vamos a comenzar a recordar ciertas definiciones que ustedes deben tener siempre en consideración. Primero, fenotípico, es decir, todo lo que yo puedo visualizar. Color de ojos, color en este caso de la semilla, textura, también por ejemplo pelaje, es decir, que siempre vamos a tener la parte fenotípica o que yo puedo visualizar. Y el gen o la parte genotípica de la cual no puedo visualizar y va a depender entonces si es homocigoto o heterocigoto. Eso es importante para realizar entonces los diferentes ejercicios. El primero que se va a plantear es: se realizó y analizó el cruce entre dos plantas de arvejas. Como en los anteriores, primero vamos a hablar de una raza o especie específica. En este caso vamos a hablar de Pisum sativum. Les dice que son homocigotas para dos caracteres, es decir, que una va a ser dominante y otra recesiva, pero ambas homocigotas. Una va a tener, en este caso, la planta de tallo alto y semilla lisa. Y en este caso les encierran entre paréntesis lo que es el carácter dominante. Desde un principio, este tipo de planteamientos o de enunciados les dice quién es el dominante y quién es el recesivo. Se va a cruzar, en este caso, con una planta de tallo bajo y semilla rugosa. Es decir, que las características que están ahí latentes esperando para poder salir van a ser, en este caso, características recesivas. Les encierran entre paréntesis carácter recesivo y al final les hacen entonces la pregunta de lo que deben buscar de esas características. En este caso les dice cuál es la relación fenotípica y genotípica de la F2. Es importante recalcar que en este contenido por lo general vamos a trabajar con unas proporciones específicas y que va a depender entonces de la capacidad que tienen un individuo para ser dominante y recesivo. Después que tenemos entonces el enunciado y podemos analizar, vamos a sacar entonces los datos. Como en los anteriores, lo primero que deben visualizar es de qué estamos hablando. En este caso puede ser plantas de arveja o Pisum sativum. También puede ser en animales, puede ser entonces en seres humanos. Es decir, que va a depender entonces el cruce entre estas dos razas, si son puras o impuras. Vamos a tener entonces características como el dominante, que les dice que es de planta de tallo alto y semilla lisa, donde estas características van a tener un tipo de letra. Y como en los anteriores ejercicios también les digo que va a depender de la característica y siempre le va a determinar el dominante. En este caso es el alto y la semilla lisa. Si ustedes pueden visualizar, la primera palabra o en este caso la primera letra que ustedes se consiguen es A. Y en la segunda característica se van a conseguir la L. Una de las diferencias de la primera y segunda ley con esta es que siempre trabajamos una característica. En esta vamos a trabajar dos, es decir, en este caso tallo alto, semilla lisa, tallo bajo y semilla rugosa. Es decir, que no vamos a tener una sola visualización, sino dos. Es la razón dado que ahora van a poder considerar dos letras. La A, que significa alto, y en este caso la L, que significa lisas. Vamos entonces con el carácter recesivo. Los caracteres recesivos son aquellos que van a estar ahí latentes esperando para poder sobresalir. En este caso tenemos que tiene una planta de tallo bajo y semilla rugosa, pero por supuesto no puedo tener una combinación de letras y va a ser esas mismas letras utilizadas por el dominante pero en forma minúscula, en este caso dos A minúsculas y dos L minúsculas. El enunciado en lo que es entre paréntesis le dicen a ustedes que van a tener entonces un dominante y un recesivo y que en este caso el cruce de ambas especies, en este caso el cruce de ambas especies son homocigotas y les envían a calcular un elemento que es el fenotipo y el genotipo de la F1. En los ejercicios anteriores les decían que existía el P1, que son los famosos padres o progenitores. En este caso tenemos dos características, ya les dije. Entonces lo va a determinar el dominante, que es tallo alto y semilla lisa. Y entonces el recesivo, que va a ser tallo bajo y semilla rugosa. Aparecen ambas características de la cual se van a multiplicar. Los gametos
Anteriormente también les dije que los gametos entonces es la fusión de ese óvulo y ese espermatozoide que van a permitir las diferentes combinaciones de estos ejercicios. Y va a aparecer entonces la F1. En los anteriores era más sencillo porque simplemente aparecía una característica, ahora van a aparecer dos. ¿Cómo van a comenzar a multiplicar? En la primera generación filial, o es decir, los primeros descendientes de esos progenitores. Siempre, escuchen, siempre en este caso van a multiplicar un dominante con un recesivo, es decir, o en este caso las características visuales. Va a aparecer dominante con dominante, después va a aparecer un dominante con un recesivo. Ahora, al contrario, va a aparecer primero un recesivo con un dominante y al final siempre que es el recesivo que va a estar como latente esperando, que en este caso sería recesivo con recesivo. Les explico. Es decir, primero vamos a tener entonces dos características. Lo vuelvo a repetir. Entonces en este caso es alto y lisas, bajo y rugosas. Las letras las va a determinar la característica de esos individuos, que en este caso es A y L. Para el dominante van a ser en mayúsculas y en este caso para el recesivo las mismas letras, lo único que van a estar en forma recesiva, es decir, en minúscula. Para separar los gametos, es decir, la fusión entre el padre y la madre, van a combinarse de diferentes formas, porque tenemos dos características. Siempre primero va a aparecer un dominante con un dominante, que sería entonces, en este caso, altos y lisas, un dominante con un recesivo, en este caso serían altas y rugosas, un recesivo con un dominante, que en este caso sería entonces bajas pero lisas, y al final siempre ese recesivo que va a estar latente, que van a ser completamente bajas y rugosas. Después que tenemos el resultado de la F1, es decir, F1 por F1, que serían entonces los siguientes descendientes, que ustedes lo conocen como los nietos. Y por supuesto eso va a depender entonces de lo que vamos a realizar en la F2, en este caso en el cuadro de Punnett. Si ustedes pueden visualizar en este caso, ya no es un cuadro de 4, sino es un cuadro de 16, porque estas características va a permitir el desenvolvimiento de todos los caracteres pertinentes de una generación. ¿Cómo se van a multiplicar? Exactamente igual que en los anteriores, siempre respetando el dominante. Les voy a dar el ejemplo. Este recuadro que está aquí va a multiplicar a todos los de arriba y por supuesto siempre respetando al dominante. A por A, pero ambos son dominantes, es decir, mayúsculas y mayúsculas. En este caso tengo entonces las características A por A, ambas mayúsculas. Y después vamos a tener una mayúscula y una minúscula, que es la siguiente característica. Aquí primero voy a colocar el dominante y después voy a colocar el recesivo. Si ustedes comienzan a observar, pueden notar que comienza a haber una característica independiente y van a comenzar a saltar, o en este caso a sobresalir, aquellos elementos que eran recesivos y van a comenzar a aflorar. Este multiplica el que está aquí y este multiplica el que está aquí, siempre respetando el dominante. Esta A por esta A, coloco primero la mayúscula y después la minúscula. Y en este caso aparecen dos dominantes respetando siempre esa dominancia. Este recuadro que está aquí multiplica el que está aquí, respetando siempre al dominante. Por supuesto, se va a llenar de la misma manera con cada uno de los recuadros. Este que está aquí multiplica los cuatro de arriba. Esta por esta, ambas dominantes. Esta por esta, respeto al dominante, a pesar que aparezca primero la L minúscula, voy a colocar la dominancia, en este caso el carácter que siempre va a sobresalir. Este multiplica este. Aquí. Ustedes pueden observar que aparece para la primera característica, que es alto, pero comienza a aparecer el carácter recesivo, donde ambos, en este caso, son completamente minúsculas. Este que está aquí multiplica respeto al dominante, este que está aquí multiplica y respeto de nuevo al dominante.
Este recuadro que está aquí multiplica el que está aquí, igual de la misma manera aparece entonces primero el dominante y después el recesivo. Aquí vuelve a aparecer entonces la característica recesiva. De igual forma, este recuadro que está aquí multiplica a todos los de arriba, de nuevo respetando siempre al dominante, a pesar que aparezca de primera la A minúscula. Este que está aquí, coloco entonces el dominante con el dominante. Este recuadro multiplica el segundo, respetando entonces en este caso a la característica dominante. Segunda característica. Este recuadro multiplica el tercero de arriba y pueden observar que ahora de primero va a aparecer la característica recesiva. Coloco la segunda característica que es completamente dominante. Este recuadro multiplica al último de la parte de arriba, recesivo con recesivo. Y en la segunda característica sí aparece el dominante, dominante con recesivo. Finalmente, en el tercer recuadro, en este caso en la configuración, si ustedes pueden comenzar a observar, comienza a facilitarse entonces el recesivo, es el que siempre había estado como ausente. De esta manera aparece entonces la parte recesiva con la parte recesiva. Comienzo, en este caso, el último recuadro con el primero. En este caso, esta L multiplica a L y vuelve a ser el dominante. Este recuadro multiplica al segundo de arriba. En este caso, ustedes pueden observar hay una combinación. Al inicio, solamente una de las características es dominante y las consecuentes, o en este caso las siguientes, todas son recesivas. Este multiplica al de arriba. La segunda característica respecto al dominante. Y por último, vamos a conseguir entonces el recesivo que sale, o en este caso aflora lo más que puede. Este recuadro multiplica al último de arriba. Si ustedes pueden ver, en este caso, pueden observar que en la primera siempre va a estar el homocigote dominante y en el último recuadro va a estar en este caso entonces los recesivos homocigotos. ¿Cómo yo puedo diferenciar o cómo yo puedo saber qué proporción podemos obtener de esta segunda generación? Por lo general les puedo dar una táctica. Van a conseguir siempre la primera y la segunda de esa característica, que es en sí el gameto del cual se va a separar. Yo voy a comenzar a ubicar en el recuadro todas las que comiencen, en este caso con la primera característica, todas dominantes, y en la segunda característica, todas dominantes. En este caso les pueden hacer un círculo. Voy al segundo recuadro, el dominante con el dominante. Igual, la primera letra y la segunda letra. Voy al tercer recuadro, busco la misma estructura que en este caso en la primera letra el dominante y en la segunda característica el dominante. Llevo 3. En este caso aparece dominante, dominante. Si ustedes pueden observar, es decir, que las primeras características, los primeros descendientes que se obtuvieron, todos van a pertenecer a un heterocigoto dominante. Cuando vamos a la segunda, entonces vamos a visualizar algunos cambios. Aquí todavía, al menos en la primera estructura, pueden observar que aparece dominante, dominante, pero cuando vamos a esa segunda función del recesivo va a aparecer uno dominante y uno recesivo. A él yo no lo voy a marcar con este círculo porque no pertenece a la dominancia de esa característica, que en este caso era altos y lisas. Voy al siguiente recuadro, aquí vuelve a aparecer uno dominante y uno dominante. Voy al siguiente, de la misma manera, entonces aparece uno dominante y un recesivo, tampoco pertenece a este grupo. Voy entonces a la siguiente generación. En este caso vuelve a aparecer un dominante y un dominante, un dominante y un dominante. Aquí pueden visualizar que primero aparece un recesivo y un dominante, es decir, no pertenece a este grupo. Aquí vuelve a aparecer un recesivo y un dominante, no pertenece a este grupo. Si vamos al último recuadro, vuelve a aparecer la dominancia, el primero de cada característica.
En el segundo recuadro de la parte final aparece entonces un dominante y un recesivo que no pertenece, recesivo con dominante que no pertenece, y les está diciendo que el último específicamente es totalmente recesivo. Hay un cuadro de 16 y eso es lo que nosotros llamamos proporción. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, que 9 de esos 16 fueron totalmente, en este caso, lisos y altos. 9 de 16. Por supuesto, ustedes se preguntarán, ajá, ¿y los demás? Por supuesto, ¿qué características van a sobresalir? Les doy la misma técnica. Van a colocar, por ejemplo, un triángulo. Ahora van a buscar la primera, que es un dominante, y en la segunda característica es un recesivo. Si vamos a los recuadros que están vacíos, aparece entonces de nuevo un dominante y un recesivo. Coloco entonces el triángulo. Voy a esta parte, por supuesto, no pertenece a este grupo porque primero aparece un recesivo y después un dominante. Voy a esta parte donde aparece un recesivo y un dominante. En este caso, vuelve a aparecer la combinación, un dominante y un recesivo. Si me voy entonces a visualizar, los dos últimos aparece de nuevo un recesivo y no pertenece a este grupo. Voy a contar entonces las combinaciones posibles de ella. Aparece entonces 1, 2 y 3. Yo estoy diciendo entonces que 3 de 16 son completamente amarillas rugosas. Por supuesto, todavía me quedan estos recuadros. También les vuelvo a decir la misma técnica. Pueden colocar entonces un corazón para identificar primero un recesivo y después un dominante. Vuelve a aparecer un recesivo y un dominante. Vuelve a aparecer un recesivo y un dominante. Si ustedes pueden visualizar, el último es completamente recesivo y no entra a este grupo. Cuento entonces 1, 2 y 3, en este caso son bajos pero lisos, y yo voy a decir en este caso que 3 de 16 son de esa combinación. Y por supuesto me queda un solo recuadro, que es este que está aquí. Le voy a hacer entonces un puntito y me va a indicar que de esos recuadros uno solo de 16 es completamente bajo y rugoso. Después que realicen entonces el conteo de las características, vamos a aparecer entonces lo que me está pidiendo el enunciado, que es el fenotipo y el genotipo de esa F2. Por supuesto, yo les dije cuando resolvimos el cuadro que aparece 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 y 1 de 16. Aquí es importante, esta proporción siempre se va a manifestar cuando aparece este tipo de características dobles. Es decir, que siempre les debe dar 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 y 1 de 16. Eso es algo importante que ustedes recuerden. De acuerdo a los fenotipos que pudimos en este caso visualizar, les dice que 9 de 16 fueron de tallo alto y semilla lisa, es decir, que completamente fueron dominantes. 3 de 16 tallo alto y semillas rugosas, es decir, que en este caso la característica le permitió al recesivo aflorar. 3 de 16 les está diciendo que es de tallo bajo y semilla lisa. En este caso el recesivo aparece de primero y en este caso deja sobresalir de último al dominante. Y tenemos la última proporción, que es de 1 de 16, que es completamente recesivo, que es tallo bajo y semilla rugosa. Por supuesto, entonces viene la parte que no podemos visualizar, que son las características si son homocigotas o heterocigotas, es decir, las características puras e impuras de las especies. En este caso se repite la misma proporción, 9 de 16, igual que en el recuadro, aparecen totalmente dominantes, ellos son homocigotos dominantes. Aparece entonces en la segunda proporción, en este caso 3 de 16, en la primera característica dominante, la segunda recesiva, en este caso son heterocigotas porque hay una combinación de ambos progenitores. En la tercera proporción aparece entonces 3 de 16, igual de esta manera hay una combinación de ambos progenitores, pero en este caso aparece primero el recesivo.
En este caso, 2A minúsculas y 2L mayúsculas para en este caso ser heterocigotas. Y aparece entonces en la última proporción, que es 1 de 16, donde totalmente es recesiva, donde ambas son minúsculas, pero en este caso son homocigotas recesivas. Con este ejercicio entonces damos culminación a lo que es la genética mendeliana, sin antes recalcarles que vamos a tener diferentes interacciones, como por ejemplo en el aula inteligente y por supuesto en el Classroom. Es importante que ustedes visualicen cada uno de los tutoriales y por supuesto que se acoplen con la información que son, en este caso, están montadas en el Classroom. Nos vemos en una siguiente oportunidad.